para ser como el hermano ese, me quedo con. Entonces, la santidad, mis hermanos, no es legalismo. Aunque tenemos que tener cuidado porque un legalista vive en cada uno de nosotros. Muchas veces, mis hermanos, porque el legalismo también es querer ganar la salvación por obras. Los fariseos rechazaron a nuestro Señor Jesucristo porque ellos no querían la gracia de Dios. Ellos querían ganarse la salvación por las obras de la ley que practicaban, o que decían practicar, mas negaban el espíritu de la ley. Así es. Y no quisieron reconocer y aceptar al que venía a cumplir la ley. Al que venía a cumplir la ley, porque cuando ninguno de nosotros podía hacerlo, solamente nuestro Señor Jesucristo, y no le quisieron aceptar. Ellos siguieron por su camino queriendo ganarse la salvación por obras. Y muchas veces, mis hermanos, a nosotros nos ha pasado. A veces nosotros hemos querido hacer un trueque con el Señor. Señor, si tú haces esto, yo voy a la iglesia para que tú sales a mi mamá. Señor, voy a ir a la iglesia para que tú hagas esto, me des un trabajo. Mis hermanos, Dios, nosotros no tenemos nada que el Señor necesite. Así es Dios. Ninguno de nosotros tiene nada, voy a ir a la iglesia para apoyar a mi pastor. El Señor me mirará y me dirá que bueno, porque es para ti, no para mí. Así es. Yo sin ti sigo siendo Dios. Así es. Entonces, mis hermanos, y se gozarán, ¿cierto?, los ángeles, que las personas lleguen a la casa de oración a aprender de la palabra de Dios. Pero en cada uno de nosotros, ¿cierto?, y debemos tener siempre claro, puede vivir este que quiere hacer cosas para que el Señor lo bendiga, ignorando que el Señor bendice solamente por el afecto de su voluntad. Gloria a Dios. Por gracia somos salvos. Solamente por gracia somos bendecidos. Solamente por gracia estamos hoy aquí. Solamente por gracia el Señor nos ha sacado de lugares oscuros. Amén. ¿Hemos respondido a un llamado? Sí. Pero el Señor ha hecho su obra en nosotros. A medida que nosotros se lo vamos permitiendo, a medida que nosotros nos vamos consagrando, a medida que nosotros nos vamos santificando. Nos vamos santificando por su palabra. Porque su Amén. palabra es verdad. Amén. Y la santidad, mis hermanos, tampoco es libertinaje. Como mucho libertinaje se ve hoy día, desgraciadamente, en muchas casas de oración. Así es. Donde hay muchas doctrinas falsas. Así es Dios. Doctrinas de demonios enseñadas desde un púlpito. Así es. Está, cierto, desde hace muchos años este movimiento de una vez salvo, siempre salvo, Así es. torciendo la palabra. El Señor dice claramente: aquel que persevera hasta el final, ese será salvo. Amén. ¿Cierto? Todos nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos de nuestra salvación cada día. No hay un libertinaje, no es que yo acepté a Cristo y ya soy salvo. Eso no es así. Tampoco es cierta esta teología de la prosperidad. Siempre quizás está muy bien, yo siento que alguien va a pasar con $1000 y la gente pasa. ¿Por qué? No tengo idea. No sé por qué lo hacen. No sé cómo logran tener ese control sobre la mente de las personas. Y es un evangelio realmente de la prosperidad, porque estos pastores prosperan mucho. Mientras el pueblo muchas veces está en la pobreza. Por cierto, como ellos ya han endurecido su corazón, ya no les interesa. La palabra del Señor dice cierto, también en Juan: si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero para eso debemos tener en claro que nuestro corazón no se haya endurecido. Dios no endurece, ¿cierto?, de buenas a primeras el corazón de nadie. Cuando el Señor saca a Israel desde el desierto, el Señor ya sabía que Faraón tenía el corazón duro y que no iba a dejar ir al pueblo. Y luego el Señor dice: endureceré su corazón, aún más porque Él endureció su corazón primero. Y ese es un riesgo, mis hermanos, que todos nosotros corremos. Cuando nosotros nos empezamos a poner religiosos, cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar, cuando nosotros nos acostumbramos a caminar de una cierta manera, por tradiciones y no por la palabra de Dios, nuestro corazón se empieza a poner sordo. Nuestro corazón se empieza a endurecer. Ya no vamos a sentir la presencia del Señor. A lo mejor nos vamos a emocionar en un culto, pero cuando la leamos no nos va a pasar nada en la casa. Y vamos a anhelar llegar a la casa de oración a ver si alguien me habla de la palabra de Dios, sabiendo que esta es la palabra de Dios. No hay profeta que no solo de la palabra de Dios. Así es.
Muchas personas quieren que termine luego el mensaje para que empiece la danza y se levanten los profetas y Dios me hable. Quieren que están con los oídos cerrados mientras el mensaje dura. Gloria a Dios. Y eso, mis hermanos, es endurecimiento del corazón. Así es. Y es buscar simplemente algo que te endulce el oído. Porque muchas veces se puede levantar alguien tomado por otro espíritu que te va a decir lo que tú quieres escuchar. Así y es. te va a dejar en el error y va a hacer que profundices en el error. Así es. ¡Úsele Dios! Gloria a Dios. Muchas veces, mis hermanos, Santo es su nombre. solamente prestamos oído a lo que queremos escuchar. Al que me dice que estoy bien. Pero si alguien me dice que salga del adulterio, ese no tiene amor. Si alguien me dice que salga de mi fornicación, ese no tiene amor. ¡Alabado Dios! Si alguien me dice, el pastor a veces no, el pastor no tiene amor. Así es. Resulta, mis hermanos, que cada uno de nosotros es responsable de su santidad. La salvación es toda de Dios. Amén. Así es. Pero el que se pierde por su propia responsabilidad. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Amén, así es. Ya hizo el máximo sacrificio de darnos al Señor Jesucristo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Bendito sea el Señor. La voluntad de Dios, mis hermanos, desde el principio, desde que Él creó a la humanidad, ¿cierto? En Génesis 2:7, ha sido tener un pueblo santo, desde siempre. Siempre. Amén. Cuando Él crea, ¿cierto?, al hombre, y luego a la mujer desde el hombre, ¿cierto? Él ya había creado la tierra, pero no los pone en un valle seco, no los pone en la punta de una montaña, no los pone en una isla, no los pone en el mar, los pone en el lugar más bonito que había en la creación, en el huerto del Edén. Gloria a Dios. En el paraíso. Los aparta de todo el resto de la creación para dejarlos en el mejor lugar, los santifica. Y Él mismo bajaba, dice su palabra, y su presencia descendía al jardín del Edén y caminaba con ellos. Pero resulta, mis hermanos, ¿cierto?, que siempre el peligro de escuchar al enemigo está latente. El enemigo, ¿cierto?, la palabra del Señor dice que Él es mentiroso y homicida desde el principio, incluso desde antes que nosotros fuéramos creados, ¿cierto?, cuando se revela contra Dios en el cielo. Él es mentiroso y homicida desde el principio. Y es un imitador. Y puede, ¿cierto?, convencer, aún pudo convencer a los mismísimos ángeles. Él cayó con un tercio de los ángeles. ¿Cuánto más expuestos no estaremos nosotros, mis hermanos, si no estamos firmes en su palabra? Si a veces buscamos solamente una descarga emocional y no estamos firmes en su palabra. Mis hermanos, el infierno va a estar lleno de buenas personas. Así es. Lleno de buenas personas, de esa señora que siempre hizo el bien, que le daba comida a los perritos y que siempre ayudaba. Pero cuando le iban a hablar del evangelio, no, yo con este no quiero nada. Alabado Dios. Santo Dios. Está lleno de esas buenas personas que no tiene que haber sido con el Señor. Si no lo aceptó, no se fue con el Señor. Así es. Amén. El infierno está lleno de buenas personas. En el cielo solamente estarán los santos. Bendito sea el Señor. Así es. Y como la voluntad de Dios siempre ha sido tener un pueblo santo, ¿cierto? Luego llama a Abraham, ¿cierto? Y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Y lo sacó de un lugar civilizado, de un lugar que podría haber sido cómodo para vivir, Ur de los Caldeos, ¿cierto? Que para la época era un lugar civilizado, pero lleno de pecado. Amén. Y él tenía que sacar a su escogido de ahí y apartarlo para llevarlo hacia otro lugar. Como a muchos de nosotros, ¿cierto?, nos ha sacado del pecado y está tratando por todos los medios de apartarnos del pecado, aun cuando nosotros a veces queremos retenerlo. A veces hay cosas que nosotros logramos superar, pero por alguna razón la retenemos. Tenemos pecados regalones, no sé por qué. Tenemos, digo, me incluyo. Tenemos pecados regalones, no sé por qué. Pero a veces parece que nos gustara llevarle la contra al Señor. A veces yo leo el libro de los jueces y digo, ¿cómo este pueblo puede haber sido así si yo soy peor que el pueblo de Israel? En los libros de los jueces, cada capítulo, cuando el Señor levanta un nuevo juez, dice, y nuevamente el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios, así como nosotros. Nuevamente hicimos lo malo ante los ojos de Dios. ¿Cuál es nuestra diferencia? ¿Y cuál es nuestra ventaja? Que nosotros tenemos la gracia de Cristo sobre nosotros. Estamos en este periodo de gracia, mis hermanos. Un periodo de gracia que no debemos pisotear y que no debemos desaprovechar. ¿Cierto? Y luego, ¿cierto?, el pueblo de Israel se convierte en el pueblo de Dios, en el pueblo elegido, en la línea de su nombre. Pero constantemente vivía cayendo.
Cuando nuestro Señor Jesucristo levanta a Ezequiel como profeta, le dice, les hablarás, te escuchen o no, porque son casa rebelde. Así es. Les hablarás, te escuchen o no, porque son casa rebelde. Y hay muchas personas que se paran a predicar y si no los escuchan, se apagan. Si Amén. no los escuchan, se les olvida el mensaje. Así Como es. que necesitan, son como los humoristas que necesitan escuchar la risa. Vienen por los aplausos. Así vienen es. por los amén, por los alegrías. Amén, Señor. No vienen a escuchar un mensaje Alabado de Dios. parte del Señor. Escuchen o no, porque son casa rebelde, lo dice el Señor. Así es. Así es, Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Cuando Dios habla por su palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Bendito sea el Señor. Hay muchas personas, mis hermanos, que quieren figurar. Así es. Hay muchas personas que hacen muchas cosas como si fueran para el Señor. Alabado es su Pero nombre. hay raíces de amargura en el corazón y hacen que sean para sí mismos. Así es. Quieren figurar. Mire, si no es malo anhelar hacer cosas, el anhelo por las cosas del Señor y por el Amén. Señor es bueno, Amén. es muy bueno. Pero cuando la intención del corazón es pura y justa para que sea para la gloria de Cristo y no para que anden viendo a mí que yo estoy perdido en todo. Tápale la manito que está. ¿No me dan predicación? No voy. ¿No me dan coordinación? Me voy. ¿No me dan un puesto? Me voy. Así es, Señor. ¿No me hacen levantar una oración? Me voy. Busque de Dios para su gloria. El pastor no sabe que existo. Alabado es su nombre. Y hay personas que funcionan bien en los puestos, pero esos puestos los tiene que levantar el Señor. Amén, así es. Santifícalo por tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Y a pesar de las situaciones, mis hermanos, a pesar de nuestra rebeldía, nuestro Señor siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre. A pesar de que a veces nosotros buscamos nuestra propia gloria, Te adoramos, el Dios. Señor siempre está ahí. Siempre está su gracia, siempre está su misericordia. El Señor levantó grandes profetas en la antigüedad, grandes hombres que se quisieron santificar porque la santificación es una decisión. No es que el Señor santifica, el Señor oramos y le pedimos al Señor que haga todo y yo qué estoy haciendo. Señor sana, Señor visita, Señor. Y yo no tengo pies, no tengo manos, Alabado no es Dios. tengo boca. Así es, No Señor. tengo voluntad para santificarme, para apartarme, para decirle que no al pecado. Gloria a Dios. No tengo la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, tomad la armadura de Dios. El Señor dice que te va a poner la armadura, es que tú tienes que tomarla. Amén. Usted y yo tenemos que tomar la armadura de Dios. Algo tenemos que hacer. Así es. La armadura está ahí, está aquí. ¿Cierto? Y la Alabado tenemos que usar. Y tenemos que caminar con ella. Amén. Y tenemos que practicar con ella, porque cualquier persona que se pone una armadura no va a caminar con gracia a la primera. Hay que acostumbrarse a usar esa armadura. Hay que usar todos los días el casco de la salvación. Así es. Hay que usar todos los días, ¿cierto?, el cinto de la verdad. Todos los días la coraza de justicia. Alabado. Todos los días el apresto del evangelio. Todos los días el escudo de la fe. Amén. Todos los días la espada de la palabra. Gloria. Bendito sea el Señor. Todos los días. Todos los días. Porque así vamos a aprender a caminar con esta armadura. Si nosotros queremos guardar mensajes o versículos sueltos o el devocional que llega al teléfono solamente para cuando enfrentemos una situación difícil no vamos a saber qué hacer. No vamos a saber qué hacer porque no estamos, como dice Isaías 35, y será llamado camino de santidad. E inmundo no transitará por él, porque él mismo transitará con él. El que por este camino anduviere, por torpe que sea, no tropezará. Gloria a Dios. Porque la salvación es de Dios. Porque cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, no caminamos con nuestras fuerzas, es Él el que va con nosotros. Por torpes que seamos, no nos perderemos de ese camino de santidad. Porque Él es el que va con nosotros. Él es el que va guiando nuestros pasos. Gloria a Dios. Por torpe que sea mi hermano, mi hermana, no tropezará. Porque Dios va con nosotros. Estuvo Daniel, ¿cierto? Que él decidió y se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Era algo tan pequeño, mi hermano, si uno puede comer o no comer, el que no come para Cristo no come, y para el que come para Cristo come. Nadie te juzgue por comida o bebida, ¿cierto? Para nosotros.
para la gracia, pero en ese tiempo era distinto. Amén. Y Daniel se propuso no contaminarse con los manjares del rey, sino que comer solamente legumbres y tomar agua. Y su aspecto, dice la palabra, fue mucho mejor que los que se sentaban en la mesa del príncipe del rey. Porque muchas veces, mis hermanos, nos vamos detrás del dulcecito, detrás del globito que nos muestra en algún lugar, algún evangelio, ¿cierto? Alguna doctrina que no es tan estricta. No es que ya me dejan usar pantalones. No es que ya me dejan ir pintado. No es que ya puedo subirme a predicar con zapatillas con luces, no sé. Y se van a otros lugares donde es más fácil seguir a Dios, sabiendo que el camino para seguir al Señor es uno solo. Amén. No hay un camino más fácil para seguir a Cristo. El que quiera venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz cada día y sígame. No hay otro camino que el camino de santidad, que el ser santificados por su palabra. Amén, así es. Tantas veces, mis hermanos, se dejan de lado la palabra de Dios, ¿cierto? Hay vigilias muy largas donde hay 2 palabras. En toda la noche, mi hermano, de las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana, 2 predicaciones. ¿A qué venimos a vigilar? Si no estamos vigilando en su palabra, si no nos estamos exhortando los unos a los otros. Alabado de Dios. Hay que tener, claro, una gracia especial para predicar a las 3 de la mañana, porque naturalmente la gente se está quedando dormida. Pero hay que hacerlo. Hay que pedirle al Señor esa gracia. Muchas veces el púlpito, y lo conversaba con un hermano, Dios bendiga mi hermano, se transforma en un ring, más que en un púlpito para hablar de la palabra de Dios. Se usa para pelear con el hermano, para tirarle de aquí algo a un hermano que yo le hice una yayita, Pobre Dios. Así es. o para echar abajo la predicación del predicador anterior. Alabado de Dios. Así es. Todo Gloria al es Señor. un lugar santo. Amén. Un lugar, ¿cierto? Martín Lutero decía, el púlpito es el trono de la palabra de Dios, no del predicador. Hay muchos predicadores que usan el púlpito para contar su testimonio. Y están 1 hora y media contando lo que les pasó aquí y allá. Y sacan 2 versículos de la palabra y todo el mundo encuentra que el culto estuvo glorioso. Y no se habló de la palabra de Dios. Amén. Tomó este lugar para hablar de uno mismo. Bendito sea el Señor. Y así como pasaron grandes hombres fieles en el Antiguo Testamento, el Señor durante un tiempo, cierto, todos sabemos, guarda silencio. Durante 450 años. Más o menos el mismo tiempo que pasó, cierto, el pueblo de Israel como esclavo en Egipto. Hasta que aparece, cierto, aquel hombre, esa voz que clama en el desierto, el que preparaba el camino del que había de venir. Juan el Bautista. Juan el Bautista, cierto, primo sanguíneo del Señor Jesucristo, también fue apartado y se fue, cierto, a vivir donde nadie quería vivir, al desierto. Y el desierto, mis hermanos, uno puede decir desierto, pero para el pueblo de Israel el desierto tiene un significado muy especial, porque ellos se forjaron en el desierto. Amén. El pueblo fue formado en el desierto por el Señor durante esos 40 años de éxodo antes de llegar a Canaán. Y que un profeta se vaya a vivir al desierto es muy significativo para los israelíes, para los judíos. Y ellos se alimentaban de lo que había, de lo que nadie comía. Bien silvestre, lo que el resto despreciaba, él lo comía y ese era su alimento. Pero vivía apartado. Alabado su nombre. Vivía apartado. ¿Dónde viviría hoy un profeta si existiera? ¿Dónde estaría? ¿Llegaría a decir aquí yo soy profeta y llegaría a la casa a ver Netflix? ¿O llegaría a jugar con el teléfono? ¿O saldría de la casa de oración y se iría al lugar donde está a orar? ¿Y se iría a ayunar? ¿Y se iría a escudriñar la palabra? ¿Y se iría a pedir al Señor, Señor, úsame para tu gloria? Pobre Nuestro Dios. Señor Jesucristo viene después de Juan el Bautista. Y es el evento más grande en toda la historia de la humanidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret y su ungimiento y su bautismo para que comience su ministerio. Amén. Pero antes de comenzar su ministerio, 40 días y 40 noches ayunando.
en el desierto, solo, hasta que tuvo hambre, dice la palabra, y fue tentado por el enemigo. Pero cómo se defendió nuestra hermana Marcela, si esto también predicaba tiempo atrás, escrito está. Amén. Así es Dios. Porque tu palabra es verdad. Amén. Porque no hay otra verdad, mis hermanos. Porque hoy día vivimos en un mundo de relativismo, donde lo malo ya no es tan malo. Y donde las cosas buenas a veces no son tan buenas. Donde escuchaba tiempo atrás a unos sacerdotes católicos por el matrimonio homosexual, decían, bueno, pero si hay amor entre ellos y Dios es amor, creo que está bien. Y empezamos a cambiar la doctrina bíblica Alabado Dios. de Así iglesias es. tan importantes a nivel mundial como la Iglesia Católica, que tiene miles y millones de seguidores. Vivimos en un mundo de relativismo que si quiero voy a culto, si no, no voy. Así es. Voy a... ¿Qué juega Chile? Aquí voy a ir al partido. A las 8. Si quiero oro, si no, el Señor sabe. Una oración nomás del Señor, lo mismo que te pedí ayer, te lo pido hoy. Amén. Se acabó, ¿cierto? Señor, usted sabe que mi necesidad. Amén. Usted me conoce, Señor. Nosotros también se conocen. Así es. Nosotros también nos conocemos, sabemos cómo estamos caminando. Y sabemos si nos estamos desviando. Bendito sea el Señor. Vivimos en un mundo de relativismo, ¿cierto? Si quiero ayuno, si no quiero, no. ¿Qué es lo que pasa, Señor? Que usted sabe, yo tengo una enfermedad, no puedo ayunar. Pero esa misma enfermedad que le impide ayunar, le permite tomar Coca-Cola. ¿Cierto? Le permite comer pizza, le permite comer, si yo, dulces. Pero no pueden ayunar. Alabado Dios. Gloria a Dios. O no pueden hacer el verdadero ayuno de Isaías. ¿Cierto? No pueden perdonar a su hermano. No pueden perdonar a su padre. Ay, No Santo pueden Dios. perdonar a su Gloria a madre. Dios. Gloria a Dios. No pueden perdonar al pastor. Santo Dios. No pueden perdonar al hermano. a la hermana. Aleluya. Gloria a Dios. No pueden, ¿cierto?, ir a desatar una ligadura. No pueden romper un yugo. Gloria al Señor. Si usted no puede dejar de comer, sí puede hacer estas cosas. Así es. Sí puede ir a visitar a un enfermo. Sí puede ir a visitar a un preso. Así es. Sí puede Amén. ayudar a un niño. Sí puede hacerlo. Porque nosotros somos santificados por la palabra de Dios. En esta oración preciosa, nuestro Señor Jesucristo está pidiendo al Padre que Él guarde a sus discípulos, pero no solo a ellos, sino que a todos los que habían de creer por su Amén. palabra. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. En el mundo evangélico pentecostal, mis hermanos, a veces debemos recuperar el valor que tiene la palabra de Dios. Amén. El valor que tiene el conocer la palabra de Dios. El valor que tiene el predicar la palabra de Dios. Yo no sé por qué estoy aquí este día. No lo sé. No es un lugar que yo busque. Amén. Así es. Ni que yo ore, Señor. Tampoco me vine a esta iglesia para predicar. Me vine para sentarme en la banca a aprender. No sé por qué estoy aquí este día. El Señor sabe. No lo sé. Pero agradezco al Señor. Gracias a Porque Dios. uno muchas veces hace tan pocas cosas por la obra de Dios. Así es. Una coordinación, el hacer una predicación, que ir a visitar a alguien o a una iglesia son como gotas de agua fresca para el alma. Es un poco de trabajo, Señor, por todo lo que tú me das. Bendito sea el Señor. Ayúdanos Y Dios. nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de la santidad perfecta. Alabado. Él no tuvo pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Todos lo sabemos. El santo de Dios siempre se apartó. Cada día después de hacer milagros, cada día después de predicar la palabra, se apartaba cada noche a orar. Y le enseñaba a todos, pero tenía un grupo especial al que le enseñaba de manera especial, que habían de ser luego sus apóstoles. Y dentro de los apóstoles tenía todavía un grupo más pequeño, Jacob, Pedro y Juan, que era el grupo más cercano al Señor, al que le reveló otras cosas. Y eso es tremendamente importante, mis hermanos. Uno puede enseñar, ¿cierto? O puede predicar, los maestros, los pastores, a la multitud, pero siempre hay que estar sacando a un pequeño remanente que va a seguir la obra, a un pequeño remanente que va a llevar esa palabra y esa doctrina
a la siguiente generación, porque ninguno de nosotros, ¿cierto?, va a ser eterno. Bendito sea Dios. Antes de grandes milagros, el Señor se ha apartado. Alabado. Cuando le dice a los discípulos, ¿cierto?, id al otro lado, cuando van a Gadara, porque fue a tener comunión con el Padre. Porque si Él siendo el Hijo necesitaba esa comunión, si Él siendo Dios necesitaba dar, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros necesitamos, deberíamos anhelar una vida de oración, una vida de santidad, no de legalismo, no de religiosidad, no de libertad? No sé lo que hay en ti, pero a mí me gustaría ser como tú eres. A mí me gustaría no responder con violencia cuando alguien me insulta. A mí me gustaría, ¿cierto?, ser amable de corazón. A mí me gustaría preocuparme como te preocupas tú por los pobres, por los enfermos. Nuestro Señor Jesucristo hizo la obra perfecta y completa. Y luego, ¿cierto?, sus apóstoles siguieron las pisadas del Maestro. Llega un momento en la palabra de Dios en que la necesidad era tanta, en que los apóstoles ya no podían servir las mesas, ya no podían ocuparse de las viudas. Así es. Nombran 107 diáconos, que como requisito no tenían que ser ningunos carpinteros, ni tenían que saber lavar bien la loza, ni tenían que saber cocinar, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Amén, así es. Mis hermanos, para servir una mesa en la iglesia hay que ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Lleno Dios. del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una presencia que se da por cuentas gotas. El Espíritu Santo no es alguien que te visita y se va. No. El Espíritu Santo debe morar dentro de nosotros. Amén. Pero debemos santificarnos por su palabra, porque Él no mora en lugar inmundo. Amén. Si sentimos el Espíritu Santo que se va, es porque algo estamos haciendo mal. Alabado Dios. Si no vivimos en santidad, si no vivimos en el Espíritu Santo, algo estamos haciendo mal. Si el Espíritu huye de nosotros, algo estamos haciendo mal. ¿Cierto? Y los apóstoles, ¿por qué eligen a los diáconos? Porque ellos tenían que preocuparse de las predicaciones de la palabra. Porque tenían que continuar el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y otras personas iban a hacer tareas menos importantes, pero no por eso tenían que estar menos santificados, debían ser igual llenos del Espíritu Santo. Y de ellos, ¿cierto?, salen dos personas que sobresalieron, Esteban y Felipe. Esteban, ¿verdad?, que hace una defensa del Evangelio, que hace una defensa de Cristo desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo. Y no pudo ser resistido por los fariseos y fue apedreado y muerto. Y Felipe, ¿cierto?, que tal como los apóstoles también hacía milagros, también hacía sanidades y bautizaba cuando bautizó al eunuco. Así es. Muchas personas quieren predicar a los estadios llenos, miles de personas. Me encantaría, ¿cierto?, no sé, como el hermano Liliano y la predicaba en los Alabado estadios. Dios. Pero resulta que el Espíritu Santo le dio a Felipe de su camino con una persona. Y si hay una persona que necesita saber de la palabra de Dios, usted y yo tenemos el deber de hablarle a una persona. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dijo: acompáñenme porque me es necesario pasar por Samaria. En Samaria había una mujer en el pozo de Jacob. Una mujer. Y por ella creyó un pueblo completo. Así es Dios. Entonces nosotros, mis hermanos, no sabemos el alcance de nuestras palabras. Solamente lo sabe el Señor. Y es por eso que tenemos que tener tanto cuidado con lo que hablamos. Por eso debemos santificar nuestra boca. Debemos santificar nuestra lengua. Debemos santificar nuestro corazón y nuestra mente, porque de ahí salen y brotan las palabras. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted está pensando todo el día es de lo que usted conversa. Ahí hay una prueba de santidad. ¿De qué conversa usted cuando se junta con un hermano? Así ¿Habla de es. la palabra o pela al pastor? Alabado Dios. ¿Qué es lo que están haciendo cuando se juntan con los hermanos? O la hermanita o la hermanita que cayó. Cuando un hermano cae, tiembla porque el próximo puede ser tú. El próximo puede ser yo. Cuando un hermano cae, no debemos gozar. Cuando un hermano cae, tenemos que llorar. Tenemos que sentir el dolor del que cae. Como un solo cuerpo. Nos encanta decir que somos el cuerpo de Cristo, pero vivimos como islas. No estamos todos unidos en el solo cuerpo, unidos en la cabeza que es Cristo Jesús. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Alabado Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ayúdale Dios, respalde Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya se iba, les dijo a los discípulos: ahora voy al Padre, pero los que en mí creen, obras como las que yo hice y aún mayores harán. Amén. ¿Dónde están esas obras hoy día? ¿Dónde están esas obras? La sombra de Pedro sanaba. La sombra de Pedro sanaba. Pedro no tenía que hacer ninguna, no tenía que montar ningún espectáculo. La sombra de Pedro sanaba. La ropa que Pablo había usado sanaba. Cuando el apóstol Pedro llega a Lida, mira a Eneas y le dice: Eneas, Cristo te sana. Cristo te sana. Y fue sano en ese momento por el poder de Cristo, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo que vivían en santidad. No eran superhéroes. Elías no era un superhéroe. Dice la palabra del Señor, cierto, que era un hombre sujeto a pasiones como todos nosotros. Amén. Pero oró y no llovió 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo, cierto, dio la lluvia. Y tenía esa fe y ese valor, porque para ser profeta, para ser cristiano, hay que ser valiente de ir a pararse ante un rey y decirle: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy? Y que lo que digamos sea cierto, porque el Señor lo respalda. Gloria a Dios. Yo, el único momento en el que puedo decir así ha dicho el Señor es cuando estoy leyendo la Escritura. Porque así ha dicho el Señor. Porque el Señor ha dicho que obras como las que Él hizo, y aún mayores los que creen en Él, harían. Pero eran Amén. hombres que vivían en santidad, eran hombres que vivían apartados, no eran perfectos. Pablo, cierto, y Pedro tienen un encuentro muy fuerte en Antioquía, porque Pedro fue, cierto, sorprendido en hipocresía, digamos, de alguna manera, y lo confronté, dice el apóstol Pablo, duramente, cara a cara. Así es. Y a veces, cierto, pasan cosas en las iglesias y nosotros no decimos nada porque la máquina no estamos entendiendo. Es que yo no puedo juzgar. ¿Cómo que no? Corintios 5. Así es Dios. Un caso de inmoralidad juzgado, dice. Y se ha visto entre vosotros fornicación, que ni aun entre los gentiles se nota que hay uno que tiene la mujer de su padre. Así es Dios. Así es. Y eso no lo recibió el apóstol Pablo por revelación divina, se lo informaron. Amén. Se lo informaron. No todo tiene que ser revelación. Así es. Así es Dios. Se puede informar, uno puede informarle a un pastor, Amén. uno puede informarle a un oficial algo que está pasando. Así es. Y esta persona tiene el deber de juzgar, porque la santidad interna y la santidad externa es muy importante. Amén. La santidad interna de la iglesia aquí adentro es muy importante. Así como la santidad externa es bonita, ¿cierto? El otro día en la iglesia salieron las fotos porque estaban limpiando, emocionando el sector. Muy bonita la santidad externa, pero la santidad interna aquí adentro es importante. Y ese caso se juzgó. Y el apóstol Pablo dice: yo presente con ustedes el espíritu y he juzgado esto, que el que tal había hecho se ha entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu se salve de la Amén. Así es. Entonces, mis hermanos, Su palabra, si el pastor nos reprende, o si el pastor hace algo, ¿cierto?, juzga un caso dentro de la iglesia, es porque él tiene también el deber de hacerlo. Amén. Porque él Así cuida es. del rebaño como quien debe dar cuentas Así es Dios. Así es. por nosotros. Alabado su Pues nombre. las cuentas no las va a dar el papá del pastor, ni La el gente- hijo del pastor, ni la esposa del pastor. Las cuentas las va a dar Dios. Cada pastor. Porque el ministerio y la bendición son suyos. Entonces, mis hermanos, Ayuda a Dios. el apóstol Pedro predicó una vez 3.000 personas convertidas. Predicó otra vez 5.000 personas convertidas. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros salimos a predicar y llegamos con gente a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que alguien llegó con gente a la iglesia después de salir a predicar? Hacemos campaña, una campaña muy bonita aquí al otro lado.
¿Quién quiere pasar a sentar al Señor? Nosotros, la gente de la iglesia, cuando hay que pasar a los pastores. De la gente de afuera, 2 personas, pero que hoy día no están aquí, no lo quieren ir, porque quieren ir a están perseverando en nuestro lugar. Eran hombres llenos del Espíritu Santo, llenos del temor de Dios, sabiendo que ellos debían dar cuenta de sus predicaciones, sabiendo que ellos debían dar cuenta de todo lo que dijeran y de todo lo que hicieran. Y así Dios los respaldaba. Así Dios cerró, dice, la boca de los leones para que no se comieran a Daniel. Así el cuarto varón estuvo en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego. Por santidad, por devoción, por glorificación de su muerte. Muchas veces, mis hermanos, en la calle se predica en la plaza, he visto, y se hace el llamado. Y se dice, ¿quién quiere aceptar al Señor? Ya venga, y hacen la oración del pecador. Hay una persona entregó su vida a Cristo. Y se reduce el Evangelio a una oración. Cuando el Evangelio, mis hermanos, estos 4 primeros libros son lo más profundo que hay en toda la Biblia, porque relatan la vida del Señor. Y el Evangelio de Juan relata que Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Amén. 5 personas entregaron su vida a Cristo. Uno entrega su vida a Cristo cuando muere en Cristo, no antes. No antes. Cuando uno muere en Cristo, entregó su vida a Cristo, no antes. Pero todos estos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Y no eran superhéroes. No eran personas especiales. No eran ángeles. Eran personas como usted y como yo que decidieron seguir a Cristo. Simplemente decidieron hacer su voluntad. Y Dios los respaldó. Hoy, tantas cosas que se quieren modernizar en las iglesias, alabanzas nuevas, que no digo que sea malo, hay algunas bonitas. Avance, no sé, aquí había un dato que me gustaba mucho porque hay muchas alabanzas que no me sé y las podía cantar. Ojalá volviera a eso. Pero a veces nos centramos tanto en modernizar la iglesia que nos olvidamos lo que dice la Biblia. Y parados en los caminos y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y seguirlo. Preguntar, ¿no es cierto? Hay tantas personas que yo he escuchado que dicen, es que cuando yo caminaba de esta manera, el otro día conversaba con un hermano, decía, cuando yo estaba muy preparado y cuando yo caminaba de esta manera, podía incluso escuchar a las personas que murmuraban cuando yo predicaba. O cuando yo caminaba de esta manera, hacía tal cosa, o hacía tales cosas. Si saben caminar de esa manera, ¿por qué hoy día caminan distinto? Si han gustado los poderes del siglo venidero, ¿por qué hoy día caminan distinto? ¿O acaso se ha cortado el brazo de Jehová para bendecir? ¿O acaso el poder del Señor ha disminuido y no es de antes? Mi pastor siempre dice, ¿cierto? Cuando me dije aquí, cuando caminábamos con los zapatos rojos, decía, y no nos importaba. Y hoy día, ¿qué pasa hoy día? ¿Por qué caminar distinto? Había cultos gloriosos en los campos, vigilias gloriosas que terminaban a las 10 de la mañana. Y la gente llegaba a su casa y no tenía ni pan para comer y se gozaba en Cristo. Porque se gozaban en el Señor. Gloria a su nombre. Santo eres, Señor. Glorificado eres para... Hemos sido, mis hermanos, de una bendición muy grande, que es conocer la palabra de Dios. El Señor, cuando habló con Abraham, no se reveló a él por su nombre, sino hasta Moisés. Y nosotros, mis hermanos, Dios ha dado su revelación completa en este libro santo. Que nosotros a veces lo tenemos en la casa, lleno de polvo, o la hoja amarilla del Salmo 91. Yo tengo el Salmo 91 abierto. Pero una hoja. Porque la palabra de Dios tiene poder cuando se invoca con fe. Cuando es como era Pedro, dijo, Elías, Cristo te sana. Y toma tu cama y anda. Cuando Pedro y Juan, ¿cierto? En la puerta de la hermosa del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y alaba a tu Dios. Y hoy día hay gente que llega enferma a la iglesia y se va enferma. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El poder del Señor en menos hoy día cambió el Señor? No, Señor.
el hombre cambia. ¿Esos hombres eran superiores a nosotros? No. Ellos vieron al Señor en su forma humana, nosotros tenemos la esperanza de verle cara a cara tal cual es. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano, que usted soñó despierto? Por el momento en el que ve al Señor que está acá. Que usted estaba en su trabajo, que usted iba manejando, que usted iba en la micro. Dijo, Señor, anhelo este día cuando me vea cara a cara a Cristo de la gloria. ¿Cuántas ganas tengo de salir de este cuerpo para estar contigo, Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió eso? Que usted pensó eso. ¿O no se quiere morir porque todavía le falta comprar su casa? ¿O porque todavía le falta terminar algún estudio que no es más y retira los estudios? ¿Cuándo fue la última vez que, como el apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Cuántos estamos seguros que si Cristo viene esta noche, nos vamos con Él? ¿Cuántos son los que aman realmente al Señor? Porque hay tres maneras, mis hermanos, hay tres formas de seguir este camino. Hay tres formas, mis hermanos. La primera forma, cuando somos niños en el Espíritu, seguimos este camino por miedo al castigo. No hago las cosas, no sea cosa que Diosito se enoje, que Dios me castigue. No pensando, y ahí está el legalista, no hago esto porque Dios me va a castigar. Eso es cuando somos niños en el Espíritu. De acercarse. Luego está el seguir a Dios por gratitud. El Señor me ha dado tanto. En vivo nos deja. Me ha dado tanto que yo voy a la iglesia a darle gracias. Me ha dado tanto que yo voy a visitar a los enfermos. Me ha dado tanto, porque empezamos a ver que Dios, en su gracia, ¿cierto?, nos ha salvado por su gracia y por su misericordia. Ya no tenemos miedo, sino que tenemos temor de Jehová. Y estamos muy agradecidos con el Señor. Lo que no es malo. Estar agradecido con el Señor. Pero luego la madurez espiritual es cuando seguimos al Señor por amor. Ya no me importa si el Señor me sana, si el Señor no me sana, si el Señor me da trabajo, si el Señor no me da trabajo, si tengo pan en la mesa, si no tengo pan en la mesa, yo sigo a Cristo. Esas personas están alcanzando la madurez espiritual. Cuando ya no les importa lo que el Señor les da, solamente les importa seguir a Cristo. A veces incluso olvidan la salvación y solamente quieren ver al Señor, como la novia que anhela al novio, que anhela ese día, pero que se está preparando para ese día. ¿Cuántos hoy día estamos en santificación? ¿Cuántas personas están ayunando? ¿Cuántas personas están orando? ¿Cuántas personas están escudriñando su palabra? Mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Y su palabra, dice, no es suya, sino del que la envió. Es la palabra de Dios. Porque Dios nos santifica por su verdad, porque su palabra es verdad. No hay otra verdad en este mundo que no sea la palabra de Dios. Usted puede creer o no creer, pero Cristo viene igual. Amén. Usted puede creer que el Señor existe o no existe, pero usted igual va a tener que dar una cuenta ante Dios. El mundo se puede reír de nosotros, pero procuremos que esa risa no sea duradera, no sea cosa que en el día postrero nosotros seamos desechados. El mismo apóstol Pablo lo decía: no sea que yo, siendo heraldo de muchos, venga a ser descalificado. Él se ocupaba también con temor y temblor de su salvación. Él vio y escuchó cosas que no es dado a los hombres escuchar. Pero él nunca, excepto cuando defiende su ministerio, basó su predicación y su ministerio en su experiencia. Él basaba su ministerio en la palabra de Dios. Amén, así es. Porque la palabra es la que edifica, la palabra es la que sana, la palabra es la que conforta. Mientras más sabemos de la palabra, más humildes tenemos que ser. Mientras más sabemos de la palabra, más amor debemos tener. Amén. Mientras más sabemos de la palabra, más consagrados tenemos que ser. Así es, Mientras Señor. más sabemos de la palabra, más santos tenemos que ser cada día. Porque es la palabra la que nos enseña. Porque su palabra es verdad. Su palabra es la que nos santifica. La única manera, mis hermanos, de que nosotros podamos ver al Señor algún día
Es importante su palabra. Porque por ella no vamos a ser juzgados, ¿cierto? Por cuántas predicaciones se hicieron, por cuántas veces danzó, por cuántas veces. No, vamos a ser pesados y juzgados por su palabra. Amén. Esta va a ser la que nos va a medir y nos va a juzgar en el día postrero. No digo que el resto esté mal. Muy bien, y gloria a Dios. Gracias, Señor, por tus dones. Gracias, Señor, por la manifestación de los dones espirituales. Muchas gracias, Señor, porque nosotros también hemos recibido bendición y sanidad a través de la posición de manos. Hemos recibido la respuesta que estábamos buscando, lo digo personalmente, por imposición de manos, a través del instrumento que el Señor ha usado. Pero en el día postrero vamos a ser juzgados por su palabra. Y si hoy día los enfermos llegan enfermos y se van enfermos, es porque en las iglesias no hay santidad. Así de simple. Así es Dios. Es porque no están consagrados, no hay consagración. Y no me refiero solamente a los instrumentos espirituales, como se les llama. Porque la palabra de Dios dice que el que en mí cree, pondrá las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y a veces pasa el hermano con ungirse, mirando para arriba, Así es. mirando para atrás, y que está el hermano Fernando, porque el hermano Fernando siempre pasa, ¿cierto? El hermano Fernando. Pero no, ¿qué pasa en los instrumentos espirituales? No, el que cree en Dios pasa con instrumentos. Porque su palabra dice que el enfermo sanará. Si realmente cree en Dios. ¿Cierto? Entonces, mis hermanos, tenemos que trabajar. Tenemos que ponernos a estudiar su palabra seriamente. Hay muchas personas que le tienen alergia a una exposición seria de la palabra de Dios, no sé por qué. No sé por qué, de verdad, que están confusas cuando escuchan la exposición seria de su palabra. No les gusta, los confronta, no sé. Pero la Gloria a Dios. confronta es la que hace bien. Amén, así es. Porque para escuchar lo que usted quiere escuchar, puede ir al Evangelio de la Prosperidad, puede lanzar un siempre salvo, no hay problema ya. Le dice que usted creyó en Jesús, listo, no hay problema. Puede seguir haciendo lo que quiere hacer. Pero la palabra que confronta es la que hace bien. Amén. ¿Por qué? Porque nos va limpiando, nos va sacando, ¿cierto? Esos cascajitos del alfarero, ¿cierto? Del barro. Para hacernos un vaso de honra, para hacernos un vaso de valor, tenemos que pasar muchos procesos. Hay personas que no quieren volver a ser tentadas en su vida. Señor, líbrame de la tentación. Dios no tienta a nadie. Así Muchas es. veces las tentaciones que nosotros tenemos vienen de nuestro propio corazón. Son cosas que a nosotros nos gustan. Nadie nos ha dicho nada, nadie nos ha hecho ojito. Nadie nos ha preguntado nada, sino que nosotros mismos empezamos a pecar desde nuestro corazón. Porque no se nos hemos entregado al Señor para que Él nos limpie y nos santifique con su sangre. Seguimos clamando la sangre de Cristo y seguimos pecando y no dejamos que esa sangre nos limpie. ¿Cuántos años más para esperar para poder hacer las cosas como Dios dice en su palabra? ¿Cuántos años más vamos a esperar? Todos decimos que Cristo viene, pero ¿cuántos están esperando su venida? ¿Cuántos se están preparando para recibir al Señor? ¿Cuántas vírgenes sensatas hay en las iglesias en general? Porque las 10 vírgenes tenían aceite. Las 10 vírgenes estuvieron preparadas durante un momento. Pero pasó, ¿cierto? Luego que el prometido, ¿cierto? El novio retrasó su venida. Las insensatas se quedaron sin aceite. Que no nos pase, mis hermanos, porque esta carrera se corre hasta el final. Legítimamente. Aquí no hay atajos. Aquí no podemos hacer, ¿no es cierto? No podemos correr tampoco arriba de otro, siendo un parásito espiritual. Entonces, hermano, ore por mí. Alabado a Dios. Sí, ore por mí. Todos debemos orar unos por los otros. Amén. Pero nosotros también tenemos que levantarnos en un momento. Así es. Y ser personas útiles en la obra del Señor. Amén. No podemos estar viviendo de la fe de otro. Así es. Todos ore por mí. También el pastor yo creo que ora por todos nosotros. Pero nosotros también tenemos que en un momento levantarnos y ser útiles. Y ser parte de los diáconos, ser parte del brazo activo de la iglesia. E ir a buscar a la que está perdida. A la número 100, ¿cierto? Porque se supone que las 99 que están seguras.
hay que ir a buscar al número 100. Y a veces hay 98, 97, 96, hoy día hay hermanos que no vemos. Muchos hermanos que hoy día no vemos. Hoy día hay harta gente, pero debería haber más gente todavía. Debería haber incluso una familia más. Y no está. No está, ¿por qué? Porque muchas veces se levanta la murmuración y la envidia. Ven que el hermanito está creciendo en el Señor. Alabado Dios. En vez de gozarse, Así es. en vez de gozarse en el Señor, empiezan a murmurar, empiezan a hablar. Oh, Dios. Y eso termina cortándole las piernas al hermano. Y vuelve a Egipto. Y vuelve a Egipto. Y vuelve al desierto. Ah, porque yo sabía que el hermano se iba como si iba a eso que lindo está hablando su hermano. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Mis hermanos, para terminar, que Dios bendiga, ¿cierto?, la intención que ha puesto en el corazón de nuestro pastor de tocar este tema en particular. Es muy sano que las iglesias prediquen de manera temática, que cada semana, ¿cierto?, los predicadores traigan un tema especial. Porque toda la Biblia es digna de ser conocida, toda palabra es digna de ser predicada, y toda enseñanza es digna de ser guardada y puesta por obra. Porque muchos creen en Dios. Tú crees en Dios, dice Santiago, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Y muchas iglesias, mis hermanos, hoy día están haciendo creyentes. Y el mandato de nuestro Señor Jesucristo es hacer discípulos a todas las naciones. Porque el creyente es débil, el creyente es como la hoja que se va con el viento. Pero el discípulo es firme. Dura es tu palabra, Señor, dijo Pedro. Y el Señor no le rogó que se quedara. Le dijo, ¿te quieres ir? Ven con ellos. Pero ¿a quién otro iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Entonces, mis hermanos, no rechacemos ni menospreciemos la corrección por parte de nuestros hermanos mayores, por parte de nuestro pastor, por parte de los ancianos, por parte de las personas que tienen un buen testimonio y que llevan un tiempo caminando en la iglesia. Pero que estas mismas personas, bendito sea el Señor, recuerden ese tiempo en el que caminaban, como ellos dicen que caminaron alguna vez. Porque ninguno de nosotros va a ser salvo por las obras. Así es. Nosotros pudimos haber hecho muchas cosas en el pasado, pero si Cristo no nos pilla haciendo su voluntad, hasta ahí no hemos llegado. Así es. Nada de eso nos va a valer, sino lo que estamos haciendo, y por eso la sabiduría de Dios, Él no nos dice cuándo va a venir, para que constantemente estemos preparados, para que la iglesia despierte. Como decía la vez pasada, y lo digo porque realmente lo creo, si yo tengo que estar parado aquí, porque las personas que tienen mejores dones que no están viviendo, las personas que predican con denuedo y que hacen temblar la iglesia están durmiendo. Porque a lo mejor ni siquiera saben que pueden predicar así, porque a lo mejor ni siquiera saben que tienen esa sabiduría, porque nunca la han buscado, porque nunca se han interesado en leer la palabra, se conforman por escuchar un mensaje que a veces es malo, y también hay que decirlo. Aquí, desde muchas veces, desde los púlpitos en general y por ahí también en particular, se han escuchado mensajes que son malos, y no tiene nada de malo decirlo, porque es verdad. Y si quedan con ese error que han escuchado, Así es, Señor. no saben lo que pueden hacer porque no se han puesto en las manos de Cristo, no se han puesto en la voluntad del Señor, no se han dejado santificar con la palabra de Dios. Llegan a devocionar el teléfono, leen un pan de vino y vienen a la iglesia. Que no es malo, pero se quedan ahí. El Señor siempre nos va a pedir más de lo que estamos haciendo, porque el que sea santo, santifíquese todavía. El que está haciendo algo bueno, hágalo mejor. Y el que está haciendo algo malo, apártese de lo que está haciendo. Santifícalo por tu verdad, porque tu palabra, Señor, es verdad. Bendito sea el Señor. Este ha sido el mensaje de esta noche, mis hermanos. Los invito a guardar en su corazón lo que haya sido para ustedes. Los invito también en el amor del Señor a corregirme, por torpe que sea, no tropezarán. Cerramos las escrituras glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y recibimos a nuestro hermano Patricio, que continúa con este servicio.
palabra. Dios bendiga tu nombre. Amén, oramos en la presencia de Dios. Amado Dios, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo, nos dirigimos delante de su presencia. Le damos gracias, Padre mío del cielo, mi Dios, por conocer tu verdad. Padre Santo, tu verdad que nos santifica, Dios mío, tu verdad que nos aquieta al corazón, Padre mío y amado Dios, Señor, nuestros pensamientos para poder guiarnos, Señor, hacia nuestra vida, Dios mío, Señor, en santidad. Gloria a Dios. Por usted, Señor. Le damos gracias, bendito Dios, Señor, porque creemos que tu palabra, Señor amado, mi Dios, es fiel y es verdadera, en la cual, Señor amado, mi Dios, hacemos bien, Señor, de poder estar atento a ella, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, que tú bendigas a nuestro hermano, Señor, que tú lo guardes, que lo cuides, Dios mío. Padre mío y amado Dios, Señor, Padre Santo, lo que tú estás revelando, lo que tú estás dando en él, Dios mío. Padre mío y amado Dios, Señor, que no venga nada, Padre mío y amado Dios, en contra de él. Queremos orar para que usted guarde su espalda, guarde su costado, su frente, y el poder de tu Espíritu Santo more desde la mollera hasta la planta de sus pies, Dios mío. Padre mío y amado Dios, Señor, si viniera alguna doctrina, Padre mío y amado Dios, a confundir sus pensamientos y su corazón, Dios mío, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios mío, tendrá que retirarse, Dios mío, Padre mío y amado Dios, Señor, porque creemos que a los tuyos, Dios mío, Señor, tú los defiendes, Padre Santo, y creemos, Padre mío y amado Dios, Señor, que lleva la espada, Padre mío y amado Dios, bien puesta, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, enséñale, Señor, a usar el escudo de la fe, Padre mío del cielo, mi Dios, Padre Santo, para batallar en contra de todo soldado del enemigo, en contra de él, en el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos para poder llevarlo en oración, en clamor, Padre mío y amado Dios, para que tú lo cerques, lo guardes, Dios mío, junto a su madre, en su hogar, Dios mío, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y en el Espíritu Santo que se mueve en su voluntad en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre mío y amado Dios, Señor, que esta palabra que ha quedado, Dios mío, Señor, y atesorado en nuestros corazones, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, queremos ahora su bendición, la de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a seguir con el servicio, vamos a seguir con ofrenda. Y Dios bendiga a la adoración.